Pero ¿por qué en general hay gente corrupta o somos señalados como un país corrupto? ¿Nacemos con eso? ¿Lo aprendemos? ¿En qué momento conocemos la corrupción? Vamos a tratar esta noche de entender un poquito más del tema. Le damos la bienvenida a Francisco Anaya, quien es experto en filosofía, profesor e investigador. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches. Gracias Buenas por noches. acompañarnos. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes, muchas gracias. Oye, antes, para adentrarnos en el tema, nos gustaría que nos platicaras qué debemos entender o qué es la corrupción. Bien, me parece muy pertinente empezar por esa pregunta. Yo creo que podemos acercarnos de muchas formas. Una podría ser desde la etimología, ya nos ayuda, ¿no? La palabra viene del latín corruptio, que significa deshacer, romper, ¿no? Y precisamente en nuestro lenguaje cotidiano puede estar esta idea, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos la corrupción de menores, ¿no? Destruimos o rompemos la infancia de alguien, ¿no? Pero también puede significar, por ejemplo, la corrupción del aire, ¿no? Por gases fétidos, es decir, la descomposición, también puede significar descomposición. Y eso es importante, yo creo. Y ahora bien, ya hablando de definiciones, pues hay muchas, es un problema, ¿no? Hay muchas. Y lo que solemos hacer es, siempre nos remitimos, y sobre todo en México, a la corrupción pública, es decir, de los funcionarios, del gobernante. Pero yo creo que será importante empezar por una definición más englobante que nos incluya a ti y a mí y a cualquiera, digamos. Y podría ser, tal vez, el abuso del poder que se nos confiere, no para nuestro beneficio, ¿sí?, sino para el beneficio, digamos, de la comunidad, ya sea una empresa o otro lugar, ¿no? Y ese abuso lo hacemos en beneficio propio. Es decir, con esta definición podemos hablar que es corrupto el profesor que hace que sus alumnos le puedan pagar algo para aprobar materia, o que coquetea con la niña y que si no hay algo ahí de relaciones de un clase, pues también, o puede ser, digamos, el miembro de una empresa en el departamento de ventas y de compras que se arregla por afuera con el proveedor, ¿no? Al Todo compañero esto. que le pagas para que te haga la tarea. Por ejemplo, de alguna forma también eso es, todo acto de corrupción corrompe. Hay un corruptor y un corrompido, ¿no? Y ahí estás, digamos, minando esta relación, ¿no? Y sí, como tal, también la definición más popular, digamos, y que le interesa mucho en el ámbito político es la corrupción pública o política, que sería esto que decimos, pero el abuso del poder público por un funcionario público en su beneficio. Pero yo creo que antes de correr, digamos, a esto, tenemos que hablar que la corrupción es algo mucho más presente, más allá del ámbito nada más político, ¿no? No sé si eso más o menos aclararía. Sí. Francisco, ¿la corrupción de dónde surge? ¿Es algo que aprendemos, que depende de nuestro entorno? ¿O por qué existe esa diferencia tan marcada entre México y otros países, por ejemplo, europeos, donde la gente es más honesta? Bueno, no creo que exista una diferencia tan marcada. Yo creo que aquí viene ya la pareja de la corrupción en México, es la impunidad, ¿no? Y eso hace, digamos, que en México, pues cuando se es fácil ser corrupto, cuando se sabe que es poco el riesgo de ser descubierto y en caso de ser descubierto, el ser castigado, ¿no?, a diferencia de otros países donde los índices, digamos, de impunidad son menores, ¿no?, hace que la corrupción se castigue, ¿no? Entonces no creo que sea una cuestión innata, ¿no?, un gen de la corrupción en nosotros o cómo se llama o algo así. No creo que, digamos, en otros países no haya corrupción, ¿no?, pero creo que es la cuestión de la impunidad, que podemos hablar en ese momento algo al respecto también. Pero digamos entonces que es algo cultural de nuestro país, porque a lo mejor mencionabas tú en el ámbito gubernamental, ¿no?, en el ámbito público, pero también en el privado. Cuando llega una persona que dice, no, yo nunca voy a hacer esto, pero llega a ese grupo donde se está generando la corrupción, pues normalmente le entra, ¿no? Porque dices, oye, o si no eres parte de la corrupción, aquí no cabes. Te hacen a un lado y ya no puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Ya sea alguna persona que de repente a lo mejor nació en una familia adinerada, puede ser también la persona que nació en una familia con carencias, pero en los dos casos, cuando llegan a cierto punto, le entran a la corrupción. Entonces es algo cultural de nuestro país. Yo diría como tal cultural, sí, pero sí diría que estamos expuestos, sí, precisamente a que se nos invite a la corrupción, ¿no? Y que lo que hace falta es lo que podemos llamar, ya todos los filósofos políticos lo decían, la primera virtud, digamos, política, o de la más importante, es la valentía. O sea, incluso en propio, digamos, descrédito de mi persona o lo que sea, ¿no? Pero estamos muy habituados a justificarnos, ¿no? El ambiente es ese, si no lo hago yo, lo hace otro, ¿no? Que, digamos, es una especie de placebos mentales, ¿no? Con eso la conciencia la callamos, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos más bien cultural o esto. Yo creo que abona a excusarnos más que a explicar el fenómeno, ¿no? Ahora, ciertamente,
ustedes decían, o sea, ¿lo aprendemos? Sí, considero que sí. Hay un escritor inglés, ya murió, Chesterton, que decía, el hombre es hijo del niño. O sea, ya desde la infancia, ¿no? Podemos estar habituados al mundo de los adultos a veces, ¿no? Donde el papá muchas veces, ¿cómo se llama? Dice, no me pases esa llamada porque me van a cobrar y no quiero, o digamos, empezamos a estar imbuidos, digamos, en esa sociedad, ¿no? O sea, sí es una cosa, así que el hijo, digo, el niño, el hombre es hijo del niño, ¿no? De alguna forma, y es mucho también de esto, yo creo, ¿no? A fin de cuentas es algo que obviamente los hijos van aprendiendo y van replicando a futuro. Sí, por supuesto. Oye, y además señalamos o nos excusamos, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, nos pasamos un alto, cometemos cualquier falta vial. Llega el oficial de tránsito, nos detiene, en algunos casos pide dinero y ¿qué hacemos? Nos quejamos. El tránsito es un corrupto porque me pidió dinero. Y de repente preguntas, ¿y tú se lo diste? Pues sí se lo di para que no me multaran. Entonces, pues también somos los corruptos nosotros. Sí, considero que la corrupción es una cuestión interpersonal, o sea, por lo menos dos tienen que estar inmiscuidos, ¿no? Uno puede decir, tú pudiste aceptar esa multa, ¿sí? Pero me complica, digamos, la existencia, tengo que ir a pagar, lo que sea, ¿no? Pero sí, donde hay un corruptor hay otro, siempre acompañando el acto de corrupción, me parece. Eso sí. Francisco, ¿y cómo es que afecta precisamente la corrupción a la sociedad en general? Bueno, hay una fórmula, digamos, de la corrupción, sobre todo la corrupción pública, volviendo a ello, ¿no? Que dice corrupción es igual a M más D menos T, es decir, monopolio, ¿no? Alguien que tiene el poder, por ejemplo, piensa la secretaria en un juzgado, ¿no? Tiene un poder muy pequeño, pero tiene el monopolio de ese poder, ¿no? Poner tu archivo arriba o abajo, ¿no? Y te cobra algo para que esté donde tiene que estar para hacer más rápido el proceso, ¿no? Tiene el monopolio. Discrecionalidad, ella decide a quién sí, a quién no, por ejemplo, ¿no? Y menos T, que es transparencia, ¿no? Transparencia, rendición en cuentas y lo que hablábamos, impunidad, ¿no? ¿En qué afecta como tal? Sí. Tenemos que decir que afecta, primero, en el desarrollo, no solo económico, sino en general de la población, ¿no? El dinero que tendría que estar, por ejemplo, invertido en obras públicas, está invertido en obras privadas, dígase la casa, digamos, del autor, ¿no? Entonces hay un enorme gasto que no se da, digamos, en el beneficio de desarrollo, ¿no? Primero. Segundo, y lo más importante, y volviendo a la definición etimológica, rompe el tejido y la confianza entre la población. ¿Sí? No quiero decir nada más entre la clase política y el ciudadano, porque la clase política y el político también es ciudadano. Hay que hablar de población, ¿sí? Y ese mismo funcionario, por ejemplo, el policía que tú mencionabas, ¿no? Tal vez en el ámbito que no como policía, no es en función de policía, sino de persona, porque si es Juan, Marta, también es digamos, el que paga para agilizar un trámite, ¿no? O sea, puede ser, por un lado, el que lo cobra, pero por otro lado, el que lo paga, ¿no? Lo que pasa aquí es que la población, como tal, estamos cayendo en esto, ¿no? Más allá de estas divisiones entre políticos y ciudadanos, la población. ¿Qué tan complicado sería que fuéramos aquí en México una sociedad honesta? ¿Por dónde comenzar si a lo mejor se ha dado durante muchísimo tiempo? Como persona, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, yo creo que lo más importante con las preguntas, sobre todo en filosofía, y creo que digo, es seguir haciéndolas una y otra vez, ¿no? A veces está la cuestión de la coyuntura ahorita de ese tema o de otro. Yo entiendo, el noticiero tiene que atender eso, y qué bueno que haga, pero esta pregunta, ¿no? ¿Por qué soy corrupto? ¿Qué podemos hacer para acabar la corrupción? Son preguntas que hay que hacernos constantemente, ¿sí? Como ciudadanos. O sea, no dejar nada pasar ahí. Yo, digamos, lo que he pensado, ¿no? Creo que en buena medida, evidentemente sí pasa mucho por la formación moral, por todos los medios que tenemos tradicionales y no tradicionales, que hay que ver otros, ¿no? Pero también hay que poner mecanismos, y es lo que me parece que se está haciendo, o se intenta, ¿no? Por ejemplo, pues si el monopolio del pequeño poder ahí ayuda a que yo esté tentado por la corrupción, pues no dar ese monopolio, ¿no? A ver el mecanismo. Decisiones que sean colegiadas, por ejemplo, también, ¿no? Pero en realidad yo considero, sinceramente, los sistemas son falibles, ¿sí? La cuestión sí pasa porque cada uno de nosotros, ¿no? Preguntemos en qué sentido estamos minando la sociedad y al final lo que parece un bien particular, ¿no? La afectación que hacemos al bien común, sí, es mayor. Y nos va a afectar también incluso a nuestro bien particular, ¿no? Aunque no lo veamos inmediatamente. ¿Qué pregunta es precisamente la que nos tenemos que hacer nosotros como individuos cada día para evitar caer desde los pequeños actos corruptos hasta otros que son más grandes? Es una buena pregunta. Creo que hay que seguir haciéndola. Vamos a buscar la respuesta. No, sí, digo, me parece que sí. Pero diría, una buena forma sería entender
que estoy cayendo en una gran incongruencia, no religiosa, no moral, simplemente de pensamiento. Cuando yo paso el semáforo, por ejemplo, no estoy queriendo decir con esto que se anule la ley o el reglamento de tránsito, ¿sí? Sino que siendo una excepción para mí. Pero, oye, tú no te lo vas a pasar y me vas a chocar, ¿eh? O ningún otro, ¿no? Entonces, simplemente entender que cada vez que hagamos ese acto de corrupción, por ejemplo, ¿no? O de ilegalidad, eso es, lo que estamos haciendo es caer en una gran contradicción con lo que incluso sabemos que es un principio de justicia, ¿no? Porque si mi conducta, como decía Kant, esta, por ejemplo, de suspender la ley en mi beneficio, se volviera ley universal, sería el caos del caos, ¿no? Yo creo que recordar esto, ¿sí? Sí, esto me beneficia, pero en realidad estoy cayendo en una gran contradicción porque yo no quiero que la gente pase por los semáforos en rojo, ¿no? O no quiero, ¿cómo se llama?, que se den mordida, ¿no? Pero cuando estoy ahí, sí quiero hacer la suspensión de esa norma, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante pensar esto. Porque es un tema sin duda complicado, porque hay veces que incluso ni siquiera nadie se entera, pero tú sabes que está mal, ¿no? Es parte de la honestidad también que tiene cada persona. Mencionado lo del semáforo, en alguna escuela, incluso se tacha al profesor que exige que se hagan bien las cosas, ¿no? De repente dices, oye, no, aquel profesor es bien duro y no te pasa y Sí. no acepta nada, no quiere soborno. Oye, está haciendo bien las cosas, o sea, ¿por qué estamos empujando todo a que se hagan mal? Sí, en el fondo es vivir en el simulacro y en el como si. Voy a la escuela como si estudiara y espero que como si se me enseñe y espero como si se me exigiera, pero es un simulacro. La corrupción de las instituciones, cuando las prácticas corruptas se vuelven ya cotidianas, ¿no? Lo que hacen es que el ser de la institución, por ejemplo, un colegio, que es la educación, la formación, la instrucción, ¿no? ¿Cómo se llama?, no se cumpla, ¿sí? Pero la cuestión que debemos preguntarnos es que precisamente vivimos en una gran esquizofrenia, porque queremos ir a la escuela en teoría a aprender, ¿no? Pero no que nos exija, ¿sí? Queremos que las instituciones sirvan, la política, por ejemplo, para lo que tiene que ser, el bien común y servicio, pero a la vez que haya excepciones, digamos, a mi favor, ¿no? Entonces, en el fondo, es eso, una gran esquizofrenia, sí, y lo primero que tenemos que hacer, me parece, es intentar que las cosas, las instituciones, los momentos, ¿no?, sean lo que decimos que son. La escuela, el gobierno, los medios, ¿no? Y no aparentar que pueden ser otra cosa, ¿sí? Y seguir siendo supuestamente el lugar de enseñanza, el medio de obtener el bien común, ¿no? O el ámbito de la verdad informativa, lo que sea, ¿no? O sea, por eso digo que la corrupción, no olvidemos, ¿no? Pero no solamente es pública, ¿no? Sino es de nuestra como población, ¿no? Como no sociedad, como comunidad política más ampliamente que somos. Perfecto, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más sobre este tema, que ojalá usted en casa, nosotros también lo apliquemos, ¿no? Lo llevemos a nuestra vida diaria en cualquier acto que Y sigamos realizamos. preguntándonos, eso es lo importante, preguntarnos. Y bueno, sobre todo respetar las normas y dejarnos de creer precisamente que somos esa excepción. De acuerdo. Perfecto, Francisco Anaya, experto, profesor investigador en filosofía. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por a ustedes. acompañarnos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.